Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Si esta es la primera vez que te conectas a través de YouTube, mi nombre es Víctor Villalobos, pastor de Nuevo Amanecer. Y quiero invitarte a que tomes un tiempo y adoremos a Dios juntos en esta mañana. E inmediatamente estaremos pasando a la enseñanza de la palabra de Dios.
este mi ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan. Tú eres la esperanza, perfecta gracia que me rescatado. Tú eres la esperanza, perfecta gracia que me rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya lo quiero hacer en tus manos. Ya no vivo yo,
fuego ven, arde en mi interior, Dios fluye hoy, fluye hoy.
Bueno, después de haber adorado a Dios y de exaltado su nombre, vamos a entrar entonces en la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy quiero compartirte un tema que titulé ¿Qué hacer cuando el techo se te viene encima? Voy a pedirte que apuntes estos pasajes, ya que voy a ir a través de ellos rápidamente y así te doy tiempo para que tú después busques estos pasajes en tu Biblia y los puedas leer. Muy bien. Bien, entonces, en Juan capítulo 20, versos del 19 al 22, estaremos hablando en esta mañana. Y dice así: en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Y quiero que subrayes en tu Biblia: tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Y también quiero que ustedes subrayen: se alegraron de ver al Señor. Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo: como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Muy bien. Tenemos una amiga que llevaba casi 20 años de casada. De pronto el esposo empezó a emborracharse y después comenzó a abusarla verbalmente y hasta que comenzó a golpearla. Y ya eso sí, ya no lo aceptó ella. Y ahí hizo lo más sabio que debe de hacer una mujer, y es encerrarlo, mandarlo a la cárcel, al bote. Cuando él salió, quiso regresar a la casa como si nada había pasado, pero ella le dijo que él necesitaba primero buscar ayuda, pero no quiso, y ahora están divorciados. Para esto, en ese mismo tiempo, ella trabajaba para una firma de abogados por muchos años y de pronto le dijeron que se buscara otro empleo. Y ahora su situación económica no está muy bien, que digamos. Cuando la vimos y mientras le ayudaba con su computadora, nos dijo: se me vino el techo encima. Y pensé, es un buen título para un mensaje. ¿Qué hacer cuando el techo se te viene encima? Y hay un refrán que cuando no te llueve, te llovizna. La vida está llena de inesperadas circunstancias que nos toman con la guardia debajo y caemos redonditos en nuestra espalda, ya que nadie planea tener un accidente. Nadie dice: hoy, con el primero que me atraviese, voy a chocar. Y chocas. Quiero enfermarme y te da cáncer. Quiero estar en la ruina económica y te quedas sin empleo. Deseo pelear con mi cónyuge y se agarran del chongo. No lo planeamos. Nos llega cuando menos lo esperamos. Entonces, ¿qué hacer cuando el techo se te viene encima? Cuando el mundo en que te desenvuelves sufre un colapso, cuando recibes esa llamada que cambia tu vida, cuando tu pareja te dice que quiere el divorcio, cuando el examen del doctor resulta positivo, cuando tienes que declararte en bancarrota, cuando te avisan que un familiar amado ha muerto. ¿Cuál es tu actitud ante esa situación? Típicamente hay 3 preguntas que nos planteamos cuando el techo se nos viene encima. La primera de ellas es: ¿por qué a mí? Esa es la pregunta que viene de una frustración. La segunda es: ¿a quién le interesa? Y esa es la pregunta de fracaso. Y la tercera: ¿ahora qué voy a hacer? Y esa es la pregunta del temor. Entonces, ¿qué hacer cuando el techo se te viene encima? En Juan capítulo 20 vemos estas 3 reacciones de los discípulos a la muerte de Jesús. Ellos fueron devastados por la crucifixión. Su muerte no tenía sentido para ellos. Aquí estaba el Hijo de Dios sufriendo la muerte como un criminal. Ahora ellos estaban confusos, estaban furiosos, estaban deprimidos, tenían miedo, no sabían qué hacer. Sin embargo, 3 días más tarde vemos a estos mismos discípulos
y están totalmente cambiados. La confianza ha vuelto y están alegres, están llenos de energía, de vitalidad y tienen paz. ¿Qué es lo que había sucedido? La resurrección de Jesús de entre los muertos cambió todo el dolor, la desesperación y el miedo que tenían. Hay tres cosas que debemos hacer cuando el techo en nuestra vida se nos viene encima. Es posible que no necesites este consejo esta semana, pero déjame decirte que un día lo vas a necesitar, si no es que ya lo necesitas. Inevitablemente, el techo de los problemas o situaciones fuera de nuestro control se nos va a venir encima en algún momento. Si no es que ya lo tienes encima. Por eso los animo a guardar estas notas. Y hay tres cosas que debemos hacer cuando el techo en nuestra vida se nos viene encima. La primera de ellos es: descubre la presencia de Dios en medio del problema. Descubre la presencia de Dios en medio del problema. Lo primero que debemos hacer cuando el techo se nos viene encima es realizar que no estás solo, que Dios está contigo. Aún la señora Celia Cruz, en la canción más espiritual que escribieron, es La vida es un carnaval. Aún ella nos dice: nunca pienses que estás solo, Dios contigo está. Y déjame decirte que Él no te ha dejado. Él ha estado ahí todo el tiempo. Nunca te ha desamparado. Y yo elegí intencionalmente esa palabra descubre, porque significa abrir los ojos, prestar atención para ver lo que ya está ahí. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos estado buscando los lentes, las llaves o algún objeto, aún a una persona, y no la encontramos. Y está cerca de nosotros. Lo que pasa es que no prestamos atención. Mi esposo y yo, cuando vamos al mall, tendemos a separarnos. Antes la estaba tratando de encontrar y no la encontraba, porque no prestaba atención al corte de pelo, la ropa que llevaba. Ahora presto atención y de esa forma la puedo reconocer de lejos. Y si ha leído los evangelios, se dará cuenta que aún María Magdalena, cuando va a la tumba de nuestro Señor Jesucristo a llevar hierbas aromáticas, al no encontrar el cuerpo donde lo habían puesto, comenzó a llorar pensando que se habían llevado el cuerpo del Señor. Cuando está llorando, Jesús se le acerca y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y por las lágrimas no se da cuenta que el que está hablando con ella es Jesús, que ya había resucitado. Y ella le dice, pensando que era el hortelano, o sea, el que cuidaba los sepulcros, le dice: si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto. Y Jesús le dice: María. Entonces ella reconoce su voz y levanta la vista, se postra de rodillas y le dice: Rabboni, que traducido es maestro. Ahí estaba Jesús todo el tiempo, pero las circunstancias en que Jesús había muerto, el haberlo sepultado, el dolor y las lágrimas no la dejaban descubrir que Jesús estuvo ahí todo el tiempo junto de ella. Y la tendencia nuestra es pensar que Dios está con nosotros cuando las cosas van bien y que está lejos de nosotros cuando las cosas van mal. Y eso simplemente no es cierto. Él nunca lo deja a uno. Él nunca nos abandona. Él está más cerca que nunca. Cuando estás en dolor, en la desesperación, el sufrimiento, Él está ahí. Lo que pasa es que no lo ves ni lo escuchas cuando estás con el techo encima. Así que lo primero que necesitas hacer es abrir los ojos y darte cuenta que no eres la primera persona que pasa por el problema que estás confrontando. Y que Dios ha ayudado a muchas personas que han pasado por el mismo problema o tal vez un problema más serio. Y si Él ha estado con ellos, Él está y estará contigo. En Juan capítulo 20, vimos en el pasaje que leímos al principio, dice que los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo a las autoridades. Tenían temor. Nuestros temores se incrementan, se hacen más grandes cuando el techo se nos viene encima.
Esperamos lo peor, pensamos lo peor. He aprendido en mi propia vida que preocuparse es una luz de advertencia. Siempre que empiezo a preocuparme por algo, es una luz de advertencia que he olvidado que no estoy solo. Cuando nos olvidamos que no estamos solos, tratamos de resolver los problemas con nuestras propias fuerzas, o nos atemorizamos más, o nos damos por vencidos. Observe el cambio en los discípulos. Dice que Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, les saludó diciendo, paz a ustedes. Y les dijo paz porque ellos necesitaban paz. Tenían temor. Dicho esto, les mostró las manos y el costado para demostrar que era Él. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Observa el cambio. Antes estaban asustados, ahora están alegres. Antes estaban como los osos invernando, ahora están celebrando. Su temor se convirtió en alegría. ¿Qué sucedió? La diferencia fue la presencia de Cristo en medio de ellos. Y la promesa que nos da Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 43, versos del 1 al 3. Dios dice, no temas porque yo te redimí. Esa palabra redimí viene de la palabra redención, que significa liberar pagando el precio del rescate. Y Dios ha pagado el precio por el rescate de tu vida, por tu salvación. Y luego dice, te puse el nombre, mío eres tú. En otras palabras, porque eres mío, yo te voy a proteger. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Noten que no dice que nunca pasaremos por las aguas de los problemas, o los ríos de las frustraciones y las desilusiones, o el fuego de la prueba, sino que desechemos nuestros temores, ya que en medio de todo ello Él va a estar con nosotros. Solo piensa en la circunstancia más difícil que has pasado en tu vida. Recuerda, y sin embargo saliste de ella, y pudiste hacerlo porque Dios estuvo contigo. Dios te ayudó. Tal vez no te diste cuenta, pero Él estaba allí y obró a tu favor. En el Salmo 34, versos 18 y 19, nos dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. En el tiempo que tengo de ser creyente, he aprendido que cada uno de nosotros tiene un dolor, una pena, un problema. Cada uno ha sufrido daño y en formas diferentes. Cada uno ha sufrido dolor y pudo ser que haya pasado el dolor o el sufrimiento sin que nadie se diera cuenta. O tal vez pudo haber sido público. Pero cada uno ha tenido una pena o dolor y Dios te ayudó a salir de él. Dios dice que está contigo y lo primero que debes hacer es descubrir la presencia de Dios en medio de tu problema. Número 2, determina el propósito de Dios en el problema que confrontas. Cuando el techo se te ha caído encima, analiza la situación desde el punto de vista de Dios, como hemos estado predicando en las 2 últimas semanas. En lugar de simplemente decir, ¿por qué? Mejor di, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Hay algo bueno en esta situación que estoy confrontando? ¿Cómo puedo verlo de tu punto de vista y no solo mirarlo desde mi punto de vista? En 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, dice, por esta razón están ustedes llenos de alegría, aún cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera
que la fe de ustedes, al ser probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Note que dice, sea necesario, debe ser probada. Dos razones que nos da por las cuales pasamos por las pruebas. Porque es necesario y debe ser probada nuestra fe. Si usted es un creyente de Cristo, nada llega a tu vida por accidente. No estoy diciendo que Dios es quien te hace el mal. No es Él. Aún uno de los malhechores en la cruz dijo, recibimos lo que merecemos. Muchos de los males que nos vienen son de nosotros mismos. Son el resultado de nuestras malas decisiones. Otras por la maldad de otras personas. Pero en todas ellas está nuestro adversario, el diablo. Y Dios nos da el derecho de elegir, de tomar decisiones, lo que conocemos como libre albedrío. Pero Dios sabe todo lo que va a suceder y Él puede transformar lo negativo en algo positivo. Y para esto tenemos un sinnúmero de historias bíblicas. La historia de Job, quien el mismo diablo le quitó todo lo que tenía. La historia de José, quien fue vendido por sus propios hermanos. La historia de David, quien tuvo que pelear contra un gigante. La de los jóvenes hebreos echados en un horno de fuego y otras más. Pero hoy consideramos la crucifixión y resurrección de Cristo. No fue por casualidad lo que has confrontado o estás confrontando o confrontarás. Es para probar tu fe. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. Tú no sabes realmente quién eres hasta que el techo se te venga encima. Realmente no sabes qué tipo de persona eres hasta que te has enfrentado al fuego de la prueba. Entonces demuestras lo que realmente está en tu interior. Cuando recién empezó esta pandemia y toda la destrucción que han hecho los de BLM o Black Lives Matter, alguien me dijo, oye Víctor, ¿cómo es que esta pandemia ha hecho mal a las personas? Y le respondí, no las ha hecho malas. Simplemente ha sacado lo que ya había en su corazón. Solo sacó a luz lo que ya eran. Eran perversos, malvados, ladrones y asesinos. Las pruebas revelan tu carácter, tu madurez, tu seguridad, tus valores y sobre todo tu fe. Es fácil creerle a Dios cuando las cosas están yendo muy bien, pero cuando te llega el recibo rojo, que el agua o la luz va a ser cortada, o tu casa está en peligro de ser embargada, cuando estás enfermo, cuando te despiden del trabajo, ahí demuestra lo que realmente está en tu interior. ¿Cuánta fe de verdad tienes? Ahí tu fe es probada. Di, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Dile, ¿qué quieres enseñarme acerca de mí mismo? ¿Qué quieres enseñarme acerca de ti? ¿Y qué quieres enseñarme acerca de la vida? Las pruebas y las tormentas nunca te dejarán donde las confrontaste. ¿Te harán agradecido o amargado? Consideremos la vida del apóstol Pablo. Aquí está un hombre que dedicó toda su vida a Dios. La mayor parte de mis primeros años de creyente, yo oía decir a los predicadores que si tú realmente sirves a Dios, si vives una vida consagrada a Él, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a guardar. Que si para alguien ha de ser fácil la vida, es para aquel que está dedicado al 100% a Dios. Pero a Pablo le fue como en feria en su vida. Mucho peor que a cualquiera de nosotros. Entre nosotros, entre todos los que hoy me ven y me escuchan, ni siquiera nos podemos imaginar las increíbles pruebas y dificultades que él confrontó. Cuando él se dedicó a hacer lo correcto, fue apedreado un par de veces y con verdaderas piedras. No como algunos de nosotros, que las únicas piedras son las críticas que recibimos o las que yo les tiro cuando predico la palabra.
Pasó por naufragios, fue golpeado, dejado por muerto, puesto en la cárcel, 5 veces fue azotado, pasó hambres, sin agua, fue robado. Entonces, lea Corintios y ahí le va a dar una lista de todas las cosas que le sucedieron a él. Sin embargo, a pesar de todos los problemas que enfrentó Pablo, él nunca se amargó. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál era su secreto? Su secreto era su perspectiva. Siempre estaba mirando más allá para descubrir la presencia de Dios en medio del problema y para determinar el propósito de Dios en medio de sus circunstancias. Incluso cuando no lo entendía, dijo, yo sé que Dios tiene un propósito detrás de todo ello. Hay algunas cosas que habías estado preguntando a Dios por qué te han acontecido. Y tal vez nunca vas a tener la respuesta. Al menos no aquí en este lado del cielo. Seguirás preguntando por qué. Y no te lo va a decir porque Él quiere que usted confíe en Él. Cuando pienso en el apóstol Pablo, pienso en el conejito Energizer. Él simplemente sigue y sigue. ¿Cuál es el secreto de esa persistencia? En 2 Corintios capítulo 4, versos 16 al 18, dice él, por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y ahí está el punto. Desde el punto de vista de los discípulos, la crucifixión de Jesucristo parecía un desperdicio, un error total, una tragedia insensata. Aquí está Dios el Hijo, que creó el mundo de la nada, quien puede hacer milagros. Ellos le habían negado a hacerlos durante 3 años. Ahora de repente, Él permite que soldados romanos lo claven en la cruz y le traten como un criminal. Ellos piensan, ¿qué está pasando? Esto es una tragedia sin sentido. Aquí está el que es Hijo de Dios, colgado en una cruz. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y no es cierto que cuando estamos en medio de los problemas, ya sea económicos, emocionales, de salud, o en medio de la pérdida de un ser querido, nos preguntamos, ¿dónde está Dios en mi prueba, en mi tragedia? Está donde Él ha estado todo el tiempo, sentado en su trono, cumpliendo pacientemente su propósito. Dios tenía un propósito en Jesús. El ir a la cruz tenía el propósito de salvarnos a nosotros. ¿Cómo convierte Dios algo negativo en positivo? ¿Cómo toma Él las cosas negativas de mi vida y saca cosas buenas de ellas? En la cruz. Él convierte un signo de menos en más a través de la cruz. Dios ama convertir las crucifixiones en resurrecciones y se especializa en situaciones sin esperanza. Dios usa los problemas para dirigirnos, para llevarnos en la dirección correcta. Enciende el fuego de la prueba debajo de nosotros. Él usa esos problemas para mostrar lo que somos en el interior. Él usa los problemas para corregirnos. Él usa los problemas para protegernos de que sucedan cosas peores. Usa los problemas para perfeccionarnos. Hay muchas razones por las cuales Dios usa ese techo que se te ha venido encima. Una de las razones por las que Dios usa lo que has atravesado es que Él quiere darte un ministerio para ayudar a otras personas. Dios a menudo nos lleva a través de problemas y nos consuela para que podamos dar la vuelta y consolar a otras personas con el mismo consuelo que Él nos ha consolado. Como dice en 2 Corintios capítulo 1, verso 4. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos
para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. ¿Quién puede ayudar mejor a alguien a pasar por un divorcio que alguien que ha pasado por el dolor de un divorcio? ¿Quién puede comprender y aconsejar mejor a alguien que se recupera de una adicción que a alguien que se ha recuperado de una adicción? ¿Quién puede ayudar mejor a los padres que están teniendo problemas con sus hijos que aquellos padres que han tenido problemas con sus hijos? Las mejores lecciones y ministerios en tu vida no provienen de tus éxitos, sino de tus fracasos y de tu dolor. Dios quiere usarlos. Dios quiere usar el sufrimiento, las pruebas y las tormentas para profundizar nuestra compasión. He visto a gente muy independiente convertirse en personas muy dependientes después que se les cae el techo encima. Pero dependientes de Dios. Antes no tenían en cuenta a Dios para nada. Sin embargo, su vida cambió a través de ese problema, a través de ese techo que se les vino encima. He visto gente muy egoísta convertirse en gente que se comienza a preocupar por otros cuando el techo se les viene encima. He visto a personas muy arrogantes y orgullosas que se vuelven personas muy humildes. He visto a hombres y mujeres muy insensibles ser sensibles al dolor ajeno cuando el techo se les ha caído. Repentinamente, usted empatiza con la gente que pasa por lo que usted pasó. Siempre he descubierto que hay una historia detrás de cada persona. De hecho, algunos de ustedes podrían hasta escribir un libro de sus vidas. Siempre hay una historia, un suceso, un dolor. Y Dios quiere darte un ministerio que es el de ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Nunca serás utilizado por Dios hasta que hayas pasado por el fuego, la tormenta, la prueba. Dios usa lo que ha sido quebrantado. Un día una mujer vino a Jesús con un frasco de perfume de alabastro para ungir a Jesucristo antes de que Él fuera a la cruz. Y el alabastro es un perfume muy costoso. Judas dijo que ese perfume se podría haber vendido para ayudar a muchos pobres. Y ese perfume representaba para esa mujer muchas experiencias de rechazo, de humillación, de vergüenza. Representaba frustraciones reprimidas, una estima muy baja al sentirse usada por los hombres. Representaba la falta de amor en su vida. Por eso era más costoso que lo que representaba monetariamente, ya que para el dolor, para el sufrimiento, la prueba, no se le puede dar un valor adquisitivo. Pero realmente no fue hasta que ese frasco se rompió y la dulce fragancia salió y fue puesto como un sacrificio de amor a Cristo. De nada servía, ni daba su olor fragante. Cuando encuentres a una persona que ha sido quebrantada su autosuficiencia, o su egoísmo, o su orgullo, y es transformada, entonces la fragancia de Cristo sale de sus vidas para perfumar la vida de otras personas dolidas, enfermas e inseguras. Dios usará situaciones, penas, quebrantos para llevarte a la sensibilidad hacia Él y hacia otras personas. Te da un ministerio de ayudar a los demás. Dios quiere que con tus experiencias sanes a otros. El propósito de Dios para tu vida es siempre mayor que tus problemas. De hecho, repite conmigo. El propósito de Dios para mi vida es siempre mayor que los problemas que enfrento. El fracaso nunca es definitivo hasta que me dé por vencido. Amén. Pregúntate, ¿dónde puedo obtener el poder que me fortalece cuando siento renunciar? Cuando mi mundo se ha hundido y las cosas no han ido como había planeado, y mi mundo se ha derrumbado, y mis sueños han sido aplastados, ¿dónde consigo el poder para seguir adelante? Lo obtienes de Jesucristo. Cuando el techo se te viene encima, no solo descubres su presencia en medio del problema y reconoces el propósito de Dios
en medio de tus problemas, sino que usted, número 3, aprendes a depender en el poder de Dios. Las pruebas son agotadoras, te cansas, te fatigan, te quitan la energía, pero el poder de Dios está disponible para ti. 57 veces en el Nuevo Testamento se usa la palabra poder. Y Dios te ofrece una vida de poder que no creerás hasta que lo experimentes. No lo tienes, pero Dios te lo da. Pablo el apóstol en 2 Corintios capítulo 1, verso 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Alguna vez te has sentido así, abrumado como el apóstol Pablo o como los discípulos que estaban en esa embarcación? Pues felicitaciones, estás en uno de los mismos barcos con uno de los mejores creyentes de la historia. No es pecado estar abrumado. Lo que haces con ello hace la diferencia. Pablo dice: ya estaba listo para estirar la pata, para colgar los tenis, para tirar la toalla. Me estaba rindiendo, me sentía aplastado y abrumado. No pensé que podría sobrevivir. Pero en el verso 9 dice: tuvimos en nosotros mismos, sentencia de muerte. Pero eso fue bueno, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra. En toda situación hay esperanza. No hay problema que sea muy difícil. Si Dios puede resucitar a los muertos, puede resucitar un matrimonio muerto u otra relación. Si Dios puede resucitar a los muertos, Él puede infundir una nueva vida a tu carrera o a tus finanzas. Si Dios puede resucitar a los muertos, puede resucitar tu salud. ¿Cómo es que puedo aprovechar este tipo de poder? El poder no se trata de una autoafirmación positiva, de decir: tú puedes, lo vas a lograr. No está en la psicología de la autoayuda o fuerza de voluntad humana. El tipo de poder que te hablo solo viene de la persona de Jesucristo. Y cuando su Espíritu está en tu vida, vas a tener ese tipo de poder. Cuando realmente llena Él tu vida con su Espíritu Santo. Así como lo hizo en Juan capítulo 20, verso 22, cuando le dice a los discípulos, dice que la Biblia que sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hemos hablado con mucha gente que tiene miedo de ser lleno del Espíritu de Dios. Ellos piensan que si dejan que Dios llene su vida, se convertirán en fanáticos, en aleluyas, en esos aleluyas locos. Entonces, no quieren dejar que el Espíritu de Dios los llene, porque si lo hacen, perderán todo el autocontrol. Cuando es exactamente lo contrario de lo que Dios hace en tu vida. Cuando el Espíritu de Dios llena tu vida, Él te convierte en un fanático. Perdón. Él no te convierte en un fanático fuera de control. Él te convierte en una persona que tiene control. Por primera vez en tu vida, no eres dominado por tus emociones, tu enfermedad, tus problemas económicos, por la falta de afecto, por tus circunstancias. Tú las dominas por el poder del Espíritu Santo que habita en ti. Entonces, ¿qué tipo de espíritu nos da Dios? ¿Uno que te hace loco? Como en algún programa religioso en la televisión, donde se caen o están corriendo, saltando y dando cachetadas a todo el que está a su alrededor. No. ¿Qué clase de espíritu da Dios? Segundo de Timoteo capítulo 1, verso 7 dice: porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes. En primer lugar, nos quita esa cobardía. Dejamos de ser víctimas. ¿Cómo
reconocer a una persona que todo el tiempo es la víctima. Tiene la cara de pujido. Todo el tiempo se está quejando. Todos se tienen la culpa de su situación, pero no acepta responsabilidad de sus errores. Vive chantajeando emocionalmente a los que lo rodean, pensando que de esa forma los va a mantener a su lado, o haciendo lo que él o ella quieren. Y eso puede trabajar hasta que los demás se den cuenta o se cansen. Pero nos dice que porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, de amor y buen juicio. En otra versión dice dominio propio. Cuando el Espíritu de Dios llena tu vida, no estás fuera de control. Tienes el control por primera vez en tu vida. De repente las circunstancias no te empujan. No te empujan hacia adelante y hacia atrás. Las situaciones no te golpean contra la pared. Cuando Dios tiene el control, puedo dominar mi situación. Por primera vez en mi vida tengo una sensación de confianza y control porque no estoy dependiendo de mi propio poder para mantener todas las hebras o los hilos juntos de mi vida. Él me llena de amor, de poder y dominio propio. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. En un grupo de este tamaño, que me está viendo y oyendo, debe de haber algunas personas que sienten que están al final de la cuerda y apenas aguantan. Te preguntas qué es la vida, si vale la pena vivir. ¿Cómo sigo cuando siento ganas de tirar la toalla? La buena noticia es que Dios lo ve todo. Él se preocupa por ti. Eres importante para Él. Él tiene un plan para tu vida. No ha terminado contigo. Su propósito es mayor que tus problemas. Y Él está esperando que para que tome estos 3 pasos. Para decir primero, Señor, quiero descubrir tu presencia en medio del problema. Segundo lugar, decirle, quiero reconocer el propósito de la prueba que estoy atravesando y cómo quieres usarme. Y tercero, dependo completamente de tu poder porque mis propias fuerzas no puedo. Al final de cuentas, las preguntas siempre son, ¿se puede confiar en Dios? ¿Es Él realmente fiel? ¿Hará lo que Él dice? ¿Él guardará sus promesas? La respuesta es un sí y siempre será sí. En Isaías capítulo 40, verso 29 a 31, dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. Y dile al Señor, Señor, perdóname. He fallado contra ti. No me he dado cuenta que has estado conmigo todo este tiempo. Quiero estar consciente de tu presencia, como tú lo has prometido. Todos los días. Quiero experimentarla en mi vida. De una manera como nunca antes lo habías hecho. Y lléname con tu presencia. Que realmente sienta que estás conmigo. Jesucristo, toma el control de todo mi ser por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdame a determinar tu propósito en todo lo que enfrento y que lo pueda utilizar para animar, fortalecer, exhortar a las personas que pones a mi alrededor. Ayúdame a entender que puede que no encuentre todas las respuestas, pero sí creo que tienes un propósito para mi vida. Ayúdame a depender de ti y en tu poder cuando me siento cansado, enfermo y desilusionado. Sé que puedo depender en ti. Por Jesucristo, tu Hijo, te lo pido, Padre. Amén. Muy bien, si has orado esta oración, te invito a que me llames al teléfono 469-233-2009. Mi nombre es Víctor Villalobos. Gracias por escucharnos
Y si este mensaje te ha fortalecido, te ha animado, compártelo con otras personas. Y te quiero invitar a que te conectes nuevamente la próxima semana a través de YouTube para el siguiente mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.